Miguel, una valoración del partido. Tengo que hacer yo tu trabajo. ¿Sí? Bueno, hombre, la verdad que este partido no es de nuestra liga, ¿verdad? Pero vienes a jugar ayer contra un equipo fenomenal que está ahí porque indudablemente tiene un nivel alto. Yo creo que hemos empezado muy bien. Nos ha penalizado que tanto la primera parte como la segunda parte nos meten en el minuto 7, ¿no? El equipo ha hecho cosas interesantes, no todas las que yo quisiera, pero yo creo que el equipo tiene que... Es difícil decir, hay que salir reforzado. Pues sí, lo que hayamos perdido, porque creo que el equipo con 3-0 ha sacado una casa increíble, hemos vuelto a marcar los goles. Es un equipo que nos costaba hacer goles y en 3 partidos hemos hecho 5 goles, en 4 partidos 7. Entonces, lo que hay que ahora es tener también un poco de fortuna en cuanto a las lesiones, las adversidades, tener continuidad. Yo de aquí me voy, sobre todo reforzado en el sentido del equipo, la respuesta del equipo. Hemos acabado con 11, que es muy importante, se ha acabado ya la sangría de todo el año de tarjetas, que es una locura, solo una tarjeta ton y por un ataque, lo normal. Si quisiéramos podemos repetir equipo el año que viene, la semana que viene contra Lolo. Y es lo que hay que hacer, es decir, ser un equipo constante, sólido. Ahora hay que mejorar pues defensivamente. Yo creo que el equipo al partido lo habíamos preparado bien, sabíamos sus puntos fuertes, pero al final pues un jugador como Chamorrote decide el partido, ¿no? Pero yo me quedo sobre todo con la respuesta del equipo después del 3-0, ¿no? El tema de las lesiones, la semana pasada teníamos bajas durante la semana. Esta semana Calderón y Bon caen de la lista por algún motivo también físico. Sí, por lesión. Y luego pierdes también a Guzmán y a Llamas. Se sabe que pueden... Guzmán tiene un corte importante en la rodilla, es una adversidad de las muchas que tiene el equipo. Y lo de Guzmán en el tobillo es una adversidad que son en el fútbol, no pasa nada. O sea, lo que no puede ser es las 2 semanas anteriores y todas las tarjetas que teníamos hasta ahora de este equipo, porque al final hay daños colaterales. O sea, nosotros el partido de Valencia no lo perdemos 11 contra 11, ni con 10. No lo perdemos el día del Alcoyano 11 contra 11 ni con 9 porque empatamos, sino que te quedas con 8, pero el problema no es perder ese partido, son los daños colaterales, que hay una serie de gente que físicamente están justitos y tienen que hacer un sobreesfuerzo. Al final la gente se cae, normal, pues tienen que hacer un sobreesfuerzo. Tú no puedes jugar cada semana con 9 o con 8. Entonces yo creo que hoy el equipo ha competido bien, ha sacado una casta, está claro que lo vamos a sacar, con este título lo vamos a sacar. Y hemos recuperado gente importante como Bruno, que no había jugado tampoco ningún partido. Bueno, yo me voy reforzado aquí. La verdad que decir que has perdido y te vas reforzado como entrenador te duele, pero en la realidad yo creo que me voy reforzado porque creo que el equipo ha entendido que hay que competir, que el equipo se tiene que dejar de expulsiones, lesiones, hay tarjetas, hay historias y hay que competir a un nivel alto. Ahora hay que mirar, pues eso, eventualmente la portería la tenemos que guardar a cero. Si metemos arriba, pero atrás tenemos problemas, tapas por un lado y tapas por otro, ¿no? El Cornellá está ganando ahora mismo, quizás el San Andreu acabe en 18 de las posiciones. ¿Cómo se queda el equipo y cómo se lo tiene que tomar la afición? Que la afición normalmente quiere ver a su equipo y quiere estar ahí arriba, pero la situación es la que hay y la vamos a sacar todos juntos, si no, no la vamos a sacar. O sea, nosotros ahora tenemos, sobre todo, que tener claro que en casa tenemos emparejamiento directo con equipos extranjeros y son los que tenemos que ganar. Está claro, y arañar puntos fuera, que estando como hemos estado y controlando un poquito, trabajando un poquito la parte de atrás y recuperando gente como me he recuperado, nosotros sobre todo en casa tenemos que ganar, ya no podemos dejar escapar más puntos, eso está claro. En la afición pues normalmente quiere ver a su equipo ganar, no puede estar contenta, pero ahora no estamos contentos ninguno. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar el equipo de donde está, o sea, con quejas, con excusas, no vamos a sacarlo con trabajo y estando todos juntos, ¿no? Yo sé que es difícil pedir a la afición que esté con el San Andreu porque lleva un año, vaya añito, ¿no? Pero es que si no, no lo vamos a sacar. Y es muy importante para la afición, para la entidad, para los profesionales que estamos ahí, sacarla de esta situación. No nos tiene que ayudar, tenemos que estar todos juntitos y el año que viene ya tendremos premio. Pero ahora lo de la situación es la que hay. Y la que hay, pues con excusas y dándole la espalda, no vamos a sacarlo, ¿verdad? Hay que sacarlo con trabajo. ¿Crees que le ha faltado algo de tensión al equipo, tanto al principio de la primera parte como de la segunda, o incluso en el córner que peinan y meten el segundo palo? Muchísimo, ya, pero bueno, hay que trabajar. Sí, y nos han puesto aquí en mi centro cuando sabemos que era un equipo de juego de banda y que tiene un reto a la finalización con peligro, sobre todo Salva, que es un jugador tremendo, pero bueno, tenemos gente joven, en la banda hemos tenido que cambiar 2 veces de lateral, Llamas, Guzmán, después salió Martí también, Guzmán no es lateral, Martí también no es lateral, bueno, pero sobre todo nos ha faltado, claro que nos falta tensión, claro, nos falta ritmo, para jugar en segunda vez tenemos que tener más ritmo. Y es lo que estamos
estamos intentando, ¿no? Es que cuando hablas de tener los domingos de intensidad, es que tienes que tener ritmo en los entrenamientos, tú tienes que entrenar como juegas. Si no, al final no llegan los partidos, es imposible que tú tengas intensidad. Yo creo que el equipo ha mejorado muchísimo en ese sentido, mucho. Llevamos solamente 2 semanas y yo he visto una mejora tremenda, hemos recuperado gente. Bueno, yo creo que ahora lo que sí que tenemos que hacer es trabajar esta semana con el equipo, recuperar gente y no dejar escapar ni un punto más de nuestra casa.